Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Vamos a conversar sobre estructura interna de los átomos y su formación de enlaces. Aquí en este esquema se presenta la subestructura atómica de un átomo. Como podemos ver, en un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Los neutrones, coloreados de color azul oscuro, están ubicados en el núcleo atómico. Son partículas sin carga eléctrica. Hay que tomar en cuenta esto siempre para la organización de un átomo neutro. Los electrones de valencia son en este caso aquellos que se ubican en el último nivel de energía de un átomo y tienen más energía que el que se encuentran a niveles inferiores. Los electrones, como una esfera marcada en gris, poseerían carga negativa y se encuentran en niveles de energía alrededor del núcleo. En cambio, los protones, una carga positiva de esfera roja, están ubicadas en el núcleo atómico y son partículas que tienen carga positiva. El número de electrones de valencia de cada átomo ayuda a determinar las propiedades de este elemento. Los responsables de que los átomos se unan o combinen otros electrones de valencia son exactamente estos enlaces o electrones. Los átomos pueden tener entre 1 y 8 electrones de valencia. Si sabemos el número de electrones de valencia de un átomo, podríamos predecir con qué otros átomos podría combinarse. Seguimos. En este ejemplo le ponemos una tabla periódica para que ustedes analicen. La tabla periódica está organizada de diferentes maneras. En este caso, está organizada por grupos y periodos. Los grupos son las columnas, por ejemplo, la columna 1 que está con el número romano 1A, 2A, 3B, 4B, 5B. Esto está en números romanos indicados en la tabla. Bueno, conversaremos un poco sobre la identidad de los elementos de la tabla periódica. Primero hay que recordar lo siguiente. Todo átomo puede identificarse mediante el número de protones y neutrones contenido en su núcleo. El número atómico Z es el número de protones. Debido a que en un átomo neutro la cantidad de protones es igual a la de electrones, el número atómico también indica el número de electrones. Por su parte, el número másico, A en este caso, es el total de protones y neutrones. Ahora, como ya se sabe, los elementos químicos se ordenan en la tabla periódica de acuerdo a su número atómico. ¿Qué significa esto? Bueno, cada elemento químico está formado por átomos que tienen igual número atómico. Así, por ejemplo, una muestra de cualquier tamaño del elemento magnesio está formada por átomos que tienen 12 protones y 12 electrones. Entonces, cualquier átomo en el universo que presente 12 protones y 12 electrones será el magnesio. La tabla periódica está organizada en 7 filas denominadas periodos y en 18 columnas o grupos. En un periodo de izquierda a derecha, el número atómico de los elementos va en aumento consecutivo. Los grupos están enumerados del 1 a la izquierda de la tabla y el grupo 18 a la derecha de la tabla. También tradicionalmente los grupos se han designado por un número romano y una letra A o B. En esta gráfica se ejemplifica cómo están organizados los elementos en la tabla periódica. Estos están organizados por no metales, metales, gases nobles y metaloides. Por ejemplo, con el magnesio, el símbolo resulta de la abreviatura del compuesto o el nombre, la masa atómica relativa 24.31 en la parte inferior y en la parte superior derecha el número atómico. Por otro lado, podemos ver que en su mayoría la tabla periódica está ocupado por ciertos tipos de elementos más que el resto. En este caso son los metales. Esta gráfica es continuación de la tabla periódica anterior. Enlaces químicos y estructuras de Lewis.
Gilbert Lewis propuso que los átomos se unen para alcanzar una configuración electrónica más estable. La máxima estabilidad se logra cuando un átomo tiene la misma configuración electrónica que un gas noble, es decir, con 8 electrones en su nivel de energía más extremo. Lewis ideó también un sistema de símbolos conocido como estructura de Lewis. Esto consiste en poner el símbolo del elemento rodeado de sus electrones de valencia, los que se simbolizan por puntos o cruces. Aquí se ve un ejemplo de la extracción de una parte de la tabla periódica según la estructura de Lewis y algunos elementos químicos. La formación de cloruro de sodio, por ejemplo, está conformada por sodio y cloruro. Aquí se ve en esta tabla cómo están esquematizados el número atómico, la configuración electrónica, electrones de valencia y estructura de Lewis para cada átomo. En este caso, la explicación por la propuesta de Lewis respecto a que la formación de un enlace químico implica también que los átomos compartan electrones nos ayuda a comprender cómo y por qué se forman las moléculas. Las moléculas corresponden a sustancias covalentes, es decir, moléculas de elementos o compuestos que solo representan enlaces covalentes. Un enlace covalente se produce cuando dos átomos comparten un par de electrones de valencia. Ocurre entre átomos con tendencia a ganar electrones, es decir, entre no metales. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el agua son moléculas, ya que todas las uniones que presentan entre sus átomos corresponden a enlaces covalentes. Lo anteriormente expuesto se explica en esta tabla a manera de resumen. Aquí se presentan diferentes sustancias: el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el agua, con sus átomos, el número atómico que van a conseguir en la tabla periódica, la configuración electrónica de sus orbitales, electrones de valencia, la estructura de propuesta de Lewis y la representación del enlace covalente. Los átomos aquí se mantienen unidos gracias a que comparten uno o más pares de electrones de valencia, y esto va a intervenir en el tipo de enlace que se va a formar. Por ejemplo, tipo de enlace simple, cuando los átomos comparten un par de electrones de valencia, por ejemplo el hidrógeno y el cloro. Enlace doble, cuando los átomos comparten dos pares de electrones de valencia. El enlace triple, cuando los átomos comparten tres pares de electrones de valencia, como por ejemplo se representan en este esquema. Propiedades de los compuestos. Las propiedades de las sustancias están determinadas en su mayor parte por los enlaces químicos que mantienen unidos a sus átomos. Compuestos iónicos: en muchos de los productos y materiales que se encuentran en nuestras casas usamos diariamente son compuestos iónicos. A continuación te presentamos unos ejemplos. La sal común o cloruro de sodio es uno de los compuestos iónicos más conocemos. El cloruro de bario es utilizado en la fabricación de fuegos artificiales. La soda cáustica o hidróxido de sodio se emplea en la fabricación de jabón y a nivel doméstico, con las debidas precauciones, sirve como limpiador de desagües y hornos. El dióxido de silicio o sílice es muy abundante en la naturaleza y es uno de los componentes de arena que es utilizado para la fabricación de vidrio y cemento. Los iones, no los átomos, son las unidades estructurales de los compuestos iónicos. Los iones están ordenados según un patrón regular que resulta del equilibrio de fuerza de atracción y repulsión entre ellos. Este patrón regular de iones se llama estructura cristalina o red cristalina y determina las propiedades particulares de compuestos iónicos. Por ejemplo, la representación del cristal que se muestra en forma cúbica, que le otorga el ordenamiento de los iones, es un patrón regular. En la figura B, la representación de una porción de mayor tamaño de un cristal de cloruro de sodio, y en la C está la representación de una pequeña porción de un cristal que muestra el ion sodio rodeado de 6 iones de cloro.
Propiedades de los compuestos iónicos. 1. Se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Se requiere el aporte de energía térmica para que cambien de estado. Se disuelven en disolventes polares como el agua. No conducen la electricidad en estado sólido, pero sí lo hacen cuando están disueltos en agua y cuando están fundidos. Esto se debe a que los iones están en movimiento. Son frágiles, es decir, se rompen con facilidad. Aquí tenemos como ejemplo que los iones disueltos en agua pueden conducir la electricidad y encender una ampolleta, tal como se muestra en la figura A y en la figura B, en la cual no hay caso o no hay luz encendida, por lo que la corriente eléctrica se supone que no se está conduciendo. Compuestos covalentes. Los compuestos covalentes son comunes en el mundo cotidiano. Un ejemplo es el agua, que como sabes es un compuesto fundamental para la vida en la Tierra. También está el alcohol etílico o etanol, utilizado como desinfectante, y el gas cloruro de hidrógeno, que disuelto en agua forma el conocido ácido clorhídrico, empleado comúnmente como un reactivo químico y, con las debidas precauciones, como limpiador de metales y que en superficie se mantengan residuos de piedra caliza o de cal. Por otro lado tenemos que las moléculas son las unidades estructurales de los compuestos covalentes llamados moleculares. Sin que importe el número de electrones comprometidos en un enlace, la esencia del enlace covalente es la misma. Ambos átomos comparten los electrones del enlace, pero si pudiéramos mirar los electrones compartidos en diferentes moléculas, veríamos que estos se localizan en distintas posiciones entre los dos núcleos atómicos. Según esto, se tienen enlaces covalentes polares y apolares. En este esquema se representa el enlace covalente polar de una molécula de cloruro de hidrógeno. El átomo de cloro atrae con mayor fuerza un par de electrones que comparte con el hidrógeno. Esto origina polos o cargas parciales en los extremos del enlace. Cuando el cloruro de hidrógeno está disuelto en agua, se le conoce como ácido clorhídrico, comercialmente conocido como ácido muriático. Las propiedades de los compuestos covalentes moleculares pueden encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso. Tienen puntos de fusión y de ebullición relativamente bajos, inferiores a los 100 grados. Estos son solubles en disolventes polares como el agua cuando presentan polaridad como el azúcar o la sacarosa. Los malos conductores del calor y de la electricidad. En su mayoría son blandos y no presentan resistencia mecánica. Conversemos sobre la sal de mesa y el azúcar. Estas tienen una apariencia similar, pero sus propiedades son muy distintas. Las propiedades que presentan un determinado tipo de materia se deben a su composición química, es decir, qué sustancias la componen y en qué cantidad se encuentran. Las propiedades físicas son aquellas características de los cuerpos que no varían en la naturaleza química de los mismos, por ejemplo, masa, color, textura, entre otros. En tanto, las propiedades químicas son aquellas que son generadas a partir de la interconversión de especies químicas, es decir, de la transformación sobre la composición interna de la materia. Aquí tenemos un esquema donde se presentan las diferencias básicas entre la sal y el azúcar. La sal de mesa, en este caso cloruro de sodio, se compone de iones de sodio y de iones de cloruro. El azúcar granulada no contiene iones y consta de moléculas de sacarosa. El cloruro de sodio se disuelve en agua para producir iones en solución. El cloruro de sodio es electrolito. Una solución acuosa de sacarosa contiene moléculas de sacarosa. La sacarosa no es un electrolito. Bueno alumnos, y con esto nos despedimos. Hasta la próxima clase.